Vemos que dentro de los métodos para el cálculo volumétrico, de los tres que vamos a mencionar a continuación, ellos están asociados con normas nacionales e internacionales. Específicamente vamos a hablar de las normas internacionales en materia de lo que es las asociaciones de las empresas dedicadas exclusivamente a lo que es el gas natural. Empezaríamos en todo caso por la norma AGA 3, que tal cual como se indice en esta presentación, de que ella es la que había iniciado su uso en el año 1992 y que en el año 2000 se hizo una primera revisión y se está esperando por una revisión nuevamente en función de las nuevas tecnologías y los nuevos software que se han desarrollado en el transcurso de los últimos años. Esta norma ANSI-API AGA 3, vemos que su modelo matemático para el cálculo volumétrico depende de una variable que está relacionada con la presión diferencial que produce la placa orificio, que es el elemento primario de medición para soportar esta norma internacional AGA número 3. En esta diapositiva se muestran el nombre y el tag name que corresponde a los parámetros de la ecuación matemática para el cálculo volumétrico del gas que fluye a través de un punto de medición fiscal, que haya sido definida como punto de medición fiscal aplicando la normativa AGA 3. Seguidamente vamos a hacer referencia a otra norma que corresponde a AGA 7, solo que se diferencia de la anterior es en el elemento primario de medición, que esta corresponde a una turbina que consta de una propela, en donde el cálculo volumétrico del gas que pasa a través de la turbina es directamente proporcional a la tasa de flujo que circula a través de las propelas, haciendo que sus revoluciones vayan en proporción directa. Y de esa manera se hace el cálculo tomando en cuenta otros parámetros que van a depender de las características del gas para poder hacer los acondicionamientos correspondientes y los ajustes y las compensaciones que implican. Vemos entonces en esta diapositiva un ejemplo de una turbina a base de propela, y lo más importante de ella son los parámetros asociados con la ecuación matemática para el cálculo directo del volumen de gas que pasa a través del medidor turbina a base de una propela o de un rotor que gira en proporción directa al flujo de gas que incide sobre ella, y los parámetros que se tienen que ajustar para poder acondicionar el volumen a las realidades del tipo de gas que está pasando a través de este elemento primario de medición. Seguidamente vamos a otra tecnología para hacer las mediciones volumétricas, tal cual como hemos indicado anteriormente, que corresponde a la norma AGA 9, que a diferencia de AGA 7 y AGA 3, esta involucra un equipo ultrasonido que sustituye el elemento intrusivo o obturador y los reemplaza precisamente por una tecnología que utiliza un espectro de ondas de sonido a una determinada frecuencia y que cruza el flujo de gas con el propósito de determinar su velocidad, y se define una ecuación que va a permitir el cálculo del volumen de gas que pasa y que coincide con el haz de luz que se va emitiendo entre dos electrodos que están ubicados con cierto grado en su diagonal, pero que tienen una cierta distancia, y que eso es lo que permite de que el tiempo de medición vaya a influir notablemente en el cálculo volumétrico del gas que hace posible este medidor.
Así vemos en esta diapositiva el modelo matemático y la indicación de los parámetros y qué significa cada uno de los parámetros incluidos en este modelo matemático para el cálculo volumétrico del gas que se transfiere a través de la línea de flujo como elemento primario de medición. Seguidamente llegamos al caso de estudio de lo que es la transportación del gas natural y lo que es la transferencia de custodia. En esta diapositiva lo que se resalta son aquellos aspectos que son soluciones para evitar la ocurrencia de eventos no deseados, que son factores que afectan el cálculo volumétrico del gas que pasa por los medidores fiscalizados y que por supuesto producen condiciones no deseadas, como por ejemplo inestabilidad del flujo o caídas de presiones no deseadas que van a hacer que el cálculo no sea lo más expedito posible. Como habíamos indicado anteriormente, este caso de estudio está enfocado hacia una estación de flujo, debido a que nosotros posteriormente tenemos que hablar de lo que es la operación de transporte de gas natural dentro de la cadena de valor, que vamos a hablar posteriormente de una estación de flujo que brevemente estamos mostrando en esta diapositiva. Vamos a hablar precisamente de que el transporte de gas se lleva a cabo a través de redes de gas y que las redes de gas tienen unos parámetros de mucha importancia para los fines de su diseño, de su construcción y su instalación y su puesta en operación, que son la longitud y el diámetro de la tubería, la tasa de flujo natural que se va a manejar en esa tubería y las pérdidas de presión, que no es otra cosa que la caída de presión que se van a producir en aquellos elementos que toman parte de las líneas de flujo. Estamos hablando de las válvulas de control, las válvulas manuales, las válvulas de shutdown, de los codos, de los alineadores, etc. Todos estos elementos de alguna manera forman parte de la red de gas que tienen una función específica en la misma. Vamos entonces a hablar de lo que es el algoritmo de la red de transporte de gas, y cuando eso lo hablamos pues tenemos que enfocarnos a lo que son los diagramas de las redes. Las redes de flujo de gas, que constituye la infraestructura para llevar a cabo la transferencia del gas de un sitio a otro sitio y para poder llevar a cabo operaciones como segregación, trabajos de tratamiento del gas, bien sea para deshidratarlo por su alto contenido de agua o bien sea pasarlo por un proceso de endulzamiento en virtud de los altos niveles de H2S o de CO2 que tenga el gas, como gases contaminantes que no favorecen a la calidad del gas y que deben ser tratados previamente antes de ser transferidos. En esta ocasión vemos una diapositiva que representa un diagrama de redes de gas, y en este diagrama vemos los elementos fundamentales de un diagrama de redes de gas, que son los nodos y los tramos. Y en forma muy ilustrada pues estamos mostrando estos elementos que forman parte de la infraestructura de las que son las líneas de flujo en las redes de gas, y que esto constituye la base del algoritmo y de la filosofía que se implementa durante la transportación del gas, y a su vez soporta lo que es la transferencia de gas y otros procesos asociados como son las derivaciones, como son el venteo, los alivios, etc. En esta diapositiva pues conceptualizamos lo que son los nodos y lo que son los tramos para tener una idea más clara de lo que son los diagramas de redes de gas, y hacemos entonces un enfoque, o vamos a hacer un análisis de lo que son los algoritmos que implican las redes de gas como infraestructura de transporte del mismo. En el caso particular hemos resaltado los métodos de teoría lineal, porque es el método que nosotros posteriormente vamos a hacer uso para
fines de hacer las estimaciones correspondientes a la tabla de valores que nosotros vamos a utilizar como referencia, en la cual la misma presenta ciertas incertidumbres con respecto a los valores obtenidos en la caída de presión estática, que ha sido utilizada en las simulaciones para el diseño, construcción e implementación de las redes de gas, en el caso particular de una instalación de PDVSA, específicamente el distrito Furriada. Como método para hacer una validación de que realmente el gas se está manejando bajo el concepto de entrada, proceso, salida, es que los volúmenes siempre tienen que mantenerse siempre en igualdad, basado en la ley de conservación de las masas, en la ley de conservación de las presiones. Tal cual como se ilustra en esta diapositiva, nosotros estamos enfocados a la técnica del balance de presión que se sustenta con la infraestructura de los diagramas de redes de gas para los fines de diseño de aplicaciones o de hacer uso de aplicaciones para hacer simulaciones y hacer cálculos volumétricos lo más expedito posible, lo más exacto posible, en virtud de los requerimientos de la ley del Estado venezolano de hacer cálculos en la red que sea con mayor calidad de datos y con menor cantidad de incertidumbre o menor niveles de incertidumbre lo más posible. Aquí conceptualizamos el error tal cual como se maneja en términos de balance de presión. Seguidamente vamos a hablar de la variable de presión. La variable de presión es la base para poder medir lo que es la presión absoluta y la presión relativa. Esta variable sustenta el cálculo de otras variables, llámese flujo, nivel, como también es utilizada para detectar fugas, rupturas y escapes en las tuberías de gas. Es una variable de suma importancia y de ahí donde radica de que los métodos empíricos que hacen uso de la presión diferencial van a depender de esta variable, pero también van a depender de otros parámetros que están asociados a las características del gas y al diseño de la infraestructura utilizada para hacer las mediciones del volumen de gas que circula a través de ese punto. Encontramos entre los métodos empíricos que se utilizan o están disponibles para hacer el diseño y construcción de líneas de flujo, encontramos el de las 6, en donde se visualizan en la ecuación